Muchas gracias. Pues bienvenidos todos una vez más. Gracias por su paciencia, por su apoyo, por su constancia. Y vamos a empezar primero con una oración antes de empezar la sesión como tal. Vamos a orar. Señor Dios y Padre, te damos infinitas gracias en esta tarde, en esta noche, por tus bendiciones, porque nos das estos medios para estar en comunicación nosotros como hijos tuyos, como hermanos, compartiendo nuestra fe, compartiendo experiencias, compartiendo puntos de vista y aprendiendo un poquito más de ti, Señor. Te pido que en este momento tú pongas palabra en mi boca, Señor, que sea de enseñanza y de bendición para mis hermanos. Sé con aquellos que se estarán conectando más tarde y también con los que podrán ver el video posteriormente. Porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Ok, pues la sesión de hoy es interesante. Hay bastante información que vamos a estar revisando, que es información complementaria a las lecturas que ya tienen. Les recuerdo, bueno, obviamente tomen sus notas y demás, pero les recuerdo que también las filminas las voy a estar subiendo posteriormente, porque van a ver que hay información bastante importante, bastante interesante dentro de las filminas, que posteriormente les va a servir a ustedes bastante. Entonces vamos a empezar. Déjenme hacer aquí los ajustes correspondientes. Ok, bueno, pues ya sabemos, este es un esfuerzo a través de mis hermanos de intelectuales teístas y fe razonable, el capítulo del cual soy director. Es el tema general. Todos sean bienvenidos y el día de hoy vamos a estar viendo nuestra sexta sesión que habla de la confiabilidad histórica del Nuevo Testamento. Pues vamos a ver, como les comentaba, información interesante. Nótese que vamos a ver lo que es confiabilidad histórica, no doctrinal. Y mucho de esto es porque se discute mucho que el Nuevo Testamento sea un documento realmente histórico. Y de hecho, de ahí vamos a partir. Nos tenemos que hacer estas preguntas. Este documento que hoy tenemos en nuestras manos, hablando del Nuevo Testamento específicamente, ¿es una fiel representación de lo que originalmente se escribió? Es algo que nos tenemos que estar preguntando nosotros constantemente y que normalmente nos van a cuestionar también sobre esto, como lo vamos a ir viendo. ¿Tenemos copias exactas de cada uno de los libros del Nuevo Testamento en nuestra Biblia? No sé si alguna vez se habían preguntado eso, pero es interesante conocerlo. Históricamente hablando, ¿son confiables estas fuentes? Son preguntas, como les digo, que de repente nos tendríamos que hacer. Vamos a empezar con un pequeño videíto. Este video dura alrededor de 7 minutos. Es un concentrado de un video más largo. Al final van a tener también las fuentes, igual por si quieren ver el video completo, que lo puedan hacer. Pero ahorita esto está más o menos resumido. Pongan atención, tomen notas. Ahorita no voy a tener la presentación, pero tomen notas porque a lo mejor al final surge alguna pregunta, algún comentario. Entonces vamos a verlo. Advertencia: este video no tiene como finalidad poner en tela de juicio la veracidad de algunos elementos religiosos, sino que busca comparar de manera respetuosa y guardando la distancia la manera en la que dos tipos de mitología han evolucionado. Imagina que en el futuro un evento catastrófico acabó con la mayoría de la población humana y la vida tal y como la conocemos. En este mundo postapocalíptico, la mayoría del conocimiento humano se perdió hace siglos, ya que en un punto dejamos de usar computadoras. Muchas bibliotecas fueron destruidas y ya no queda ninguna persona viva que recuerde cómo era la vida antes de la catástrofe. Ahora imagina que unos cuantos siglos después de esto, un grupo de humanos se encuentra entre los escombros una historia de un ser superpoderoso que es más rápido que una bala, más poderoso que una locomotora y es capaz de saltar grandes edificios de un solo impulso. ¿Qué crees que pensarían estos seres humanos del futuro? ¿Será que pensarían que es simplemente una historia que los humanos del pasado leíamos como entretenimiento? ¿O tal vez pensarían que nosotros pensábamos que este Superman era real y le rendíamos algún tipo de culto? Resulta que conocer lo que ocurrió hace miles de años no es una tarea sencilla. Tal vez no hemos pasado por una catástrofe que elimine a la mayoría de la humanidad, pero también es cierto que hay partes del pasado que son difíciles de comprender porque es como armar un rompecabezas del cual no estás seguro si tienes todas las piezas. Una de esas historias es la Biblia.
Y resulta que entender cómo es que el libro más trascendental de la historia de la humanidad fue escrito nos ayuda a entender otro tipo de relatos mitológicos. Mi nombre es Go, el Monitor Geek, y hoy nos vamos a tomar a los superhéroes en relación con la Biblia muy en serio. Supongamos que los historiadores del futuro encuentran muchas historias de Superman y sus aventuras con otros personajes como la Liga de la Justicia. Si esto sucede, pues ellos se darían cuenta que estos personajes, a pesar de que eran ficticios, pues eran una parte muy importante de nuestra cultura. Y tal vez por eso quisieran entender mucho mejor su historia. Aquí la pregunta es, ¿qué cómics considerarían canon y cuáles no? Entonces, cuando muchos autores trabajan en la misma historia o hablan acerca de los mismos personajes, nos encontramos con contradicciones. Y un ejemplo muy claro de esto podemos encontrarlo en la Biblia, en los Evangelios. Los Evangelios son relatos bíblicos que nos cuentan la vida, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret desde el punto de vista de 4 autores: Mateo, Marcos, Juan y Lucas. Lo interesante aquí es que, a pesar de que todos ellos narran la vida de la misma persona, algunos eventos no suceden de la misma manera en todas las versiones. Por poner un ejemplo, los 4 narran el momento de la resurrección de Jesús de maneras distintas, añadiendo o quitando personajes o eventos como terremotos e incluso ángeles. Según teólogos y académicos de la Biblia, esto se debe a que estas historias a menudo parafrasean lo que en realidad sucedió para enfatizar el significado teológico del suceso, que no eran relatos que pretendieran dar una narración histórica de los hechos, pero que los 4 conservan la esencia del suceso más allá de los detalles. Los evangelios apócrifos son los relatos de la vida de Jesús que no fueron incluidos dentro del canon bíblico y supuestamente fueron escritos por personajes como María Magdalena, San Pedro o el apóstol Santiago, aunque también hay dudas de la veracidad de algunos de estos escritos. Esto hace que nos preguntemos quién decidió qué entraba a la Biblia y qué no. Es decir, ¿cómo es que de entre todos los evangelios se eligieron únicamente 4 para ser canon, mientras que los otros fueron descartados? La teoría más popular es aquella que vimos en el libro y película del Código Da Vinci, en el que hubo una gran reunión llamada Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, que se formó para decidir cuáles evangelios y libros entraban a la Biblia y cuáles quedaban fuera. Volviendo al ejemplo hipotético del principio del video, un historiador en el futuro no tendría a la compañía para decirle qué es canon y qué no, por lo que tendría que tomar la decisión de cuáles historias de Superman forman parte de una narrativa coherente. No solo eso, sino que tal vez estos historiadores del futuro quieran escoger las historias que enfaticen ciertos elementos del personaje. Por ejemplo, ¿qué tal que en el futuro están comenzando a formar de nuevo las naciones? Si esto es así, quizás los historiadores elegirían cómics en donde Superman se comporta de una manera mucho más patriótica. El punto aquí es que cuando los historiadores tienen un interés político, pueden elegir resaltar cierto tipo de historias y dejar de lado otras. Algo similar a esto sucedió al momento de elegir los libros, evangelios y rituales de la religión cristiana en sus inicios. Recordemos que, además de ser una religión, el cristianismo en algunos momentos de la historia también ha sido un movimiento político. El hecho de que los libros de la Biblia hayan sido escritos a lo largo de 2100 años por diversos autores con distintos contextos sociales y culturales es lo que hace que este sea un relato que se ha mantenido relevante durante distintas épocas. Lo mismo ocurre con los relatos de superhéroes, ya que los valores esenciales de estos personajes han cambiado a lo largo de los años dependiendo de la persona que los escriba y se han ido adaptando a las circunstancias sociales, lo cual les permite permanecer relevantes. Relevantes no significa mejores o peores, significa que son historias que tienen una resonancia especial con la cultura que estamos viviendo hoy en día, en la que se nos hace mucho más natural desconfiar de las figuras de poder absoluto. De igual forma, tenemos la idea de que el Dios del Antiguo Testamento es mucho más vengativo que el Dios del Nuevo Testamento, a quien vemos más como una figura de amor, a pesar de que ambas versiones tienen historias acerca del perdón y ambos dioses han condenado de manera dura a los infieles. La diferencia aquí es que las historias más recordadas del Antiguo Testamento son aquellas en donde Dios inunda el mundo o destruye ciudades, mientras que las más recordadas del Nuevo Testamento son aquellas donde se nos reta a aventar la primera piedra o poner la otra mejilla. Lo importante aquí es que los seres humanos tenemos la tendencia a contar las mismas historias una y otra vez, pero nos las arreglamos para adaptarlas de tal manera que sigan pareciéndonos atractivas y novedosas.
Lo interesante aquí es que muchas de estas historias mitológicas que hoy en día conocemos y consideramos falsas, en un punto de la historia fueron relatos religiosos que miles de feligreses consideraban ciertas. Pero eso realmente no importa, ya que lo verdaderamente valioso no es si la historia sucedió o no sucedió. Lo importante es que la historia existe, importa que en un punto del tiempo se volvió trascendente y que cada que aprendemos de uno de estos relatos obtenemos consecuencias que sí son completamente reales. Personalmente, ¿qué más da si aprendes a ser buena persona a través de Superman o algún otro relato? Finalmente, todos podemos aprender lecciones morales de las historias sin que la veracidad de la misma importe, y ahí radica la verdadera importancia de la mitología, ya sean historias que se han forjado a lo largo de los años a través de complejos procesos sociales o mitología que fue creada en una oficina simplemente con el propósito de entretener. Ok, entonces, como vimos en este resumen del video, nos damos cuenta de una de las tantas tendencias que nos podemos encontrar ahí en Internet, en distintos medios, donde tratan de minimizar lo que es la veracidad o el valor histórico de la Biblia. Me imagino que también se lo han encontrado ustedes, si no el que es más popular de repente es cuando comparan la Biblia con Harry Potter, entre otras. Entonces estamos viendo que esto existe, que esto está en las redes y es algo que nos pueden cuestionar. Entonces necesitamos nosotros aprender a demostrar, tener el conocimiento de que todo esto no deja de ser fantasía. Si se fijan, en ciertas partes decía como que no quiero cambiarles el punto de vista, sin embargo, por otro lado decía al mismo tiempo, pero todo esto es mitología. Entonces van enredando las cosas y nos lo van presentando de una manera, pues como lo presentó este amigo. En la parte de abajo del lado izquierdo van a ver la liga al video original completo, dura como 15, 20 minutos, no me acuerdo bien. Y del otro lado van a encontrar un análisis que se hace sobre este video también, ya de manera apologética, que por cuestiones de tiempo obviamente no lo vamos a ver aquí, pero si alguno tiene interés, posteriormente con las filminas puede llegar a él. Ahora, vamos viendo un poquito de historia en cuanto a cómo ha sido atacada la Biblia en la época moderna. En 1989 había un programa muy famoso de Larry King y entrevistó a una mujer muy famosa en esa época, Shirley MacLaine, y estaban en su entrevista y una persona cristiana, como dice aquí, criticó su punto de vista citando el Nuevo Testamento. La respuesta de MacLaine fue la siguiente: la Biblia ha sido modificada y traducida tantas veces en los últimos 2000 años que es imposible tener alguna confianza en su exactitud. El señor King respalda todo eso y dice, sí, todo mundo sabe eso. Entonces, si se fijan, todo esto está empujando a que la gente vea que la Biblia no es un documento confiable. 33 años después de esta entrevista, la respuesta de MacLaine se sigue escuchando. La Biblia ha sido modificada, la Biblia ha sido traducida tantas veces que no sabemos ya lo que tenemos. Pero realmente será así, y eso es lo que vamos a tratar de contestar ahora. Eh, Luego surgen otro tipo de información en contra de lo que viene a ser la parte histórica. Uno de ellos es Joe Atwill, es una persona que afirma tener pruebas fehacientes de que Jesús nunca existió. Y llegó a tal punto que en el 2006 escribió un libro. El libro se llama, La conspiración romana para inventar a Jesús. Y de hecho, de esto hay bastante. Sin embargo, hace no mucho, un ateo bastante conocido dio respuesta a esto. Vamos a ver si también es un video todavía más breve, son 2 minutos. Este video es más conocido, es probable que ya algunos lo hayan visto por ahí. Vamos a ver otro videito, es muy corto este. I do not see evidence in archaeology or history for a historical Jesus. Yeah, well, I do. I mean, that's why I wrote the book. But I mean, okay, yeah. I mean, I have a whole book on it. I mean, so there is a lot of evidence. I mean, there is so much evidence that it is
it is not, I mean, I know in the crowds you all run around with, it's commonly thought that Jesus did not exist. Let me tell you, once you get outside of your conclave, there's nobody who, I mean, this is not even an issue for scholars of antiquity. It is not an issue for scholars. There is no scholar in any college or university in the Western world who teaches classics, ancient history, New Testament, early Christianity, any related field who doubts that Jesus existed. Now, that is not evidence. That is not evidence. Just because everybody thinks so doesn't make it evidence. But if you want to know about the theory of evolution versus the theory of creationism, and every scholar in every reputable institution in the world believes in evolution, it may not be evidence, but if you've got a different opinion, you better have a pretty good piece of evidence yourself. The reason for thinking Jesus existed is because he is abundantly attested in early sources. That's why. And I give the details in my book. Early and independent sources indicate that certainly that Jesus existed. One author that we know about knew Jesus' brother and knew Jesus' closest disciple, Peter. He's an eyewitness to both Jesus' closest disciple and his brother. So, I mean, I'm sorry, but again, I respect your disbelief, but I if you want to go where the evidence goes, I think that atheists have done themselves a disservice by jumping on the bandwagon of mythicism, because, frankly, it makes you look foolish to the outside world. If that's what you're going to believe, you just look foolish. You are much better off going with historical evidence and arguing historically, rather than coming up with the theory that Jesus didn't exist. Ok, entonces lo que vimos en el segundo video, este amigo es ateo, sin embargo, él se basa en evidencia histórica y es algo que nosotros como cristianos debemos de empezar a formarnos para poder también dar respuesta con evidencia histórica y que no nos vengan con cuentos como en este caso específico que era que negaban la existencia de Jesús. Es tanta la evidencia que existe fuera de la Biblia que sostiene la existencia de Jesús que realmente los eruditos serios ya ni siquiera entran en ese tipo de discusiones. Ahora, ¿qué tan confiables son las copias que tenemos del Nuevo Testamento? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Podemos estar seguros de que estamos leyendo lo que originalmente escribieron el apóstol Pablo o el apóstol Pedro? Tenemos que estar conscientes de algo que es importante. Nosotros no tenemos los originales, tenemos puras copias. A ver, déjenme, aquí se me está trabando tantito. A ver si no. A ver, me va a salir tantito de la presentación. Perdón, es que esto me lo hace de repente. Hemos tenido algunos problemitas técnicos, pero ahorita ya, déjenme nada más regresar la presentación a donde estaba. Una disculpa por estos pequeños detallitos. Ok. Perdón. Entonces, como comentaba, lo que viene a ser los originales que nosotros tenemos o los que tenemos como originales son realmente copias. No tenemos el documento original que haya escrito alguno de los apóstoles o alguno de los escritores de la Biblia. Eso sí es cierto. Sin embargo, ahorita vamos a ver por qué tiene tanta trascendencia histórica lo que es el Nuevo Testamento. ¿Cómo determinamos si un documento es histórico o no? Esto es independientemente del Nuevo Testamento. Cualquier documento de la antigüedad que va a ser evaluado tiene que pasar forzosamente por 3 pruebas. Tiene que pasar las 3 para ser considerado como un documento que se considera histórico. El primero es la prueba bibliográfica. En esta prueba, de las cuestiones que se preguntan es ¿cuántas copias existen del documento?
cuántos manuscritos, el lapso que pasó entre que sucedieron los hechos y se escribió, el lapso entre vamos a decir, el original y la primera copia. Las variaciones que pudiera haber en el documento es la primera prueba bibliográfica. En el caso del Nuevo Testamento, tenemos de que hay, en cuanto a copias, alrededor de 5,800 copias en griego, 10,000 en latín, 9,300 en otros idiomas. Del Nuevo Testamento nada más tenemos más de 5,000 copias. Entonces, es una cantidad abrumadora cuando consideramos que otros documentos de la antigüedad que se les da vigencia histórica tienen 20 copias, una cosa así. Entonces aquí estamos ya viendo una de las cuestiones interesantes. Prueba interna es la segunda prueba que se hace. En esta prueba lo que estamos viendo es qué dice el documento de sí mismo. Ahorita veíamos el primer video que veíamos que decía que a lo mejor si se encuentran historias de Superman y nos hace todo un cuento en base a eso. Pero si vemos esas historias, desde un inicio se dice que son ficticias, inclusive se dice por ahí en algún lado que estos son cuentos. En la Biblia, sin embargo, encontramos que los mismos autores dicen, esto fue lo que sucedió, narran hechos ocurridos. Eso es lo que es la prueba interna. ¿Qué afirma? Ahora, quien lo escribe es un testigo presencial o está recopilando datos, como el caso de Lucas. Todo eso son las pruebas internas. Y las pruebas externas básicamente son todas las pruebas que se hacen de que lo que se está diciendo en el documento tenga concordancia con otras fuentes históricas y arqueológicas, no nada más otros escritos, sino también cuestiones que se encuentran en la arqueología, fuentes históricas de otros lugares, y empiezan a buscar ese tipo de situaciones. Para que un documento se considere histórico, entonces tiene que pasar por estas tres pruebas. Ojo, es nada más para considerar que es válido históricamente. Ya el contenido es otra cosa, pero al menos con estas tres buscamos que el documento o demostramos que el documento es histórico. Y en el caso de la Biblia pasa estas tres pruebas sin ningún problema. Entonces, la Biblia, el Nuevo Testamento en particular, pasa estas tres pruebas sin ningún problema y entonces podemos decir que tenemos un documento que es histórico. Un poquito más de profundidad se ven esos temas en las lecturas que les mandé para esta sesión, pero vamos a ver un poquito de información complementaria. Bueno, este es un comentario de un señor F.F. Bruce, aparece en este libro que aparece ahí, página 178, nos dice, no hay ningún cuerpo de literatura antigua en el mundo que goce de una riqueza tal como el Nuevo Testamento en cuanto a atestiguación textual. Entonces ya estamos hablando de gente erudita, gente que sabe qué es lo que tenemos nosotros que tener como evidencia. Como les he comentado antes, todo esto tiene que mencionarse las fuentes, eso es muy importante. Y si se fijan, siempre yo les estoy poniendo la fuente, dónde salió la información, de dónde sale la información, para que en un momento dado puedan ustedes ir directamente a la fuente y puedan confirmar lo que yo les estoy diciendo. Ahora, vamos a hacer un comparativo en lo que es el tiempo. Ahorita hablábamos un poquito de los tiempos o los lapsos que pasaban entre que se escribía el original contra la primera copia, que es el caso que vamos a estar viendo aquí. Estos son diferentes documentos que se consideran históricos y es el tiempo que pasó desde el original hasta que se tiene la primera copia en años. Entonces, por ejemplo, en el Nuevo Testamento pasaron 25 años entre el original y la primera copia. En el caso de Homero estamos hablando de 500 años, Demóstenes 1400. Entonces, si se fijan, en el mejor de los casos está Plinio con 750 años. El Nuevo Testamento que habla o que se localiza 25 años después del original, el Evangelio de Juan, fue escrito alrededor del año 90 después de Cristo y el fragmento que se tiene es de el 115, 120 más o menos después de Cristo. Es decir, 25 años después de que fue escrito, ya tenemos la primera copia por ahí como evidencia histórica. Entonces, aquí surge la pregunta, si creemos que todos los documentos históricos pueden basarse
en documentos que tienen tanta antigüedad, más antigüedad inclusive que los documentos que tiene la Biblia o de los copias que tenemos de la Biblia, ¿por qué la Biblia la tienen que descartar como documento histórico? Nada más porque sí, porque es la Biblia. Técnicamente es por eso, porque es la Biblia, no les gusta y dicen, por ese motivo la tenemos que descartar. Pero yéndonos a la parte que valida la historicidad de un documento, no tienen por qué hacerla a un lado. Entonces aquí ya estamos viendo que la Biblia o el Nuevo Testamento tiene evidencia histórica que la sustenta, que la soporta. No es nada más un libro que de repente se escribió. Y vamos a ver algunos de los fragmentos que hay. Por ejemplo, es en el libro de Mateo, se tiene el capítulo 26. Aquí está la información, papiro 64 y 67, más o menos 200, esto data del año 200 después de Cristo. Es uno de los evangelios, entonces ahí lo tenemos. Inclusive viene la información ahí específicamente qué es lo que se tiene. Esto es evidencia histórica. El Evangelio de Lucas, tenemos varios capítulos también datados del 200 después de Cristo. Fue escrito entre los años 175 y 225. 27 folios, contiene gran parte del tercer evangelio y los primeros 15 capítulos del Evangelio de Juan. Entonces se empieza a ver aquí cómo la evidencia histórica, todos los requisitos que necesitan para ajustar la historicidad, los estamos cumpliendo. Marcos, también tenemos información acerca de Marcos, capítulos del 4 al 9, papiro P45, 250 después de Cristo. Entonces esto es mucho antes de lo que de repente decía, ahorita el primer video que decía que en el concilio de Nicea, en el año 300 y tantos, aquí estamos viendo que realmente todo esto se está gestando desde antes. El Evangelio de Juan es el que comentábamos ahorita, papiro 52, que lo tienen inclusive exhibido en algún museo por ahí. Ahora, adicional a todo lo que es la evidencia del Nuevo Testamento como tal, nos podemos ir también a lo que viene a ser la crítica textual. ¿A qué nos referimos con la crítica textual? Ya hemos platicado en anteriores ocasiones que es conveniente empezar a revisar la historia de lo que se le llama los padres apostólicos, los primeros padres de la iglesia. Ellos ya hacían mención de lo que decía, lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Entonces ellos ya hacían mención textual de lo que decía. Entonces ya nos estamos alejando, vamos a decir así, de las copias que ya tenemos. Ahora estamos viendo otras fuentes, que es uno de los puntos que veíamos para poder justificar la historicidad de un documento. Aquí tenemos otras fuentes que son los primeros padres de la iglesia. Estas citas, si se fijan aquí lo que dice, aquí por las cosas que me aparecen a mí en la pantalla no las puedo ver de todo, pero más o menos es lo que dice. Nos dice que aun si se destruyeran todas las evidencias que tenemos del Nuevo Testamento como tal, con las puras declaraciones textuales de los padres de la iglesia, tenemos para reconstruir prácticamente todo el Nuevo Testamento. Esto ahí están las fuentes, los libros que hablan acerca de esto, que obviamente ahí está más completo, más detallado, pero podemos tener esta información. Entonces, nada más, olvidándonos de los originales, los primeros padres de la iglesia, los padres apostólicos, ya hacían mención a las citas bíblicas del Nuevo Testamento en sus sermones, en sus escritos, así como ahora los predicadores de repente anotan en su predicación la cita, lo mismo hacían ellos y ya se tenía esta información. Aquí tenemos una tablita que nos indica precisamente la cantidad de veces que se mencionaba de estos autores, que no son realmente todos. Estos van del siglo II al siglo IV. Por ejemplo, están los Evangelios, Libro de los Hechos, Epístolas Paulinas, Epístolas Generales y Apocalipsis. Vamos a tomar, por ejemplo, a Justino Mártir, el que está hasta arriba. Tiene 268 menciones de los Evangelios, 10 del Libro de los Hechos. Y así nos podemos ir. Y el caso de Justino Mártir, aparte en Apocalipsis, ahí si se fijaron apareció ahorita 266 alusiones. Entonces es una cantidad impresionante de las veces que se mencionó
o se mencionó el Nuevo Testamento entre los siglos II al IV, es decir, antes del Concilio de Nicea y todo esto, esto ya se estaba manifestando y ya lo tenemos documentos históricos donde, como veíamos en una de las filminas anteriores, con el solo hecho de contar con esta información ya podríamos reconstruir prácticamente todo el Nuevo Testamento. Entonces aquí ya estamos viendo la cantidad de evidencia, la cantidad de fuerza que tiene la evidencia que se tiene a favor de la historicidad del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el documento que está mejor preservado del mundo antiguo. No solo tenemos una gran cantidad de manuscritos, sino que estos son muy cercanos en el tiempo original que representan. Algunos manuscritos parciales datan del siglo II y muchos distan menos de 4 siglos de los originales. Entonces aquí estamos viendo, si se acuerdan, veíamos los tiempos. El caso de Plinio, que era el mejorcito, 750 años, 4 siglos es casi la mitad. Entonces, esto ya es algo asombroso. Igual, aquí podemos ver la fuente desde un libro que se llama La preservación de la escritura, página 95 del señor W. Edward Glennie. Es donde podemos encontrar esta información. Entonces, si nos empezamos a ver y lo vemos en forma crítica, estamos viendo ya que la evidencia que soporta la historicidad la validez histórica del Nuevo Testamento es bastante fuerte. Ahora vamos a ver con un ejemplo a lo mejor ¿cómo lo podríamos llamar? Muy sencillo, cómo se reconstruye un original. Acuérdense que hay varias copias. Entonces imagínense que encontramos 4 copias del mismo texto y tenemos algo similar a esto. Por ejemplo, la primera parte es fácil decir, ahí decía Dios, porque tiene un signo de interrogación en la O, el otro le falta una letra y algo así. ¿Qué es lo que hacen? Simple y sencillamente revisan toda la información, todas las copias que hay, las unen y empiezan a ver dónde están las discrepancias, dónde están las diferencias para poder determinar qué decía originalmente. Acuérdense, en el caso del Nuevo Testamento estamos hablando de que se tiene alrededor de 5,000 copias de los distintos libros del Nuevo Testamento, así que hay bastante material del cual pueden estar investigando los historiadores, la gente que a esto se dedica, tiene para entretenerse. Ahora, en el caso de la reconstrucción, no hay errores, hay variantes, que eso es importante. Estas variantes son mayormente variaciones, que son cuestiones de puntuación, cuestiones de ortografía, cuestiones de dicción. En 1881, unos amigos llamados Westcott y Hort calcularon que el texto bíblico es 98.33% puro. Bueno, aquí nada más hay que hacer una aclaración importante. Estamos hablando del idioma original. Sí, o sea, de los documentos originales en griego, en latín, en el idioma original es donde están encontrando esta precisión. Ya tendríamos que entrar en la parte de las traducciones, pero hablando de los originales, el texto puro es del 98.33%, cálculo de 1881. Luego, un especialista en el Nuevo Testamento, Daniel Wallace, señala que hay 300,000 variaciones individuales del texto del Nuevo Testamento. Uno va a decir 300,000 es mucho, es un número infinito, es muy grande, pero es engañoso. ¿Por qué? Porque la mayoría de las diferencias son completamente intrascendentes, como decíamos antes, errores de ortografía, frases invertidas y cosas similares. La fuente, otra vez está ahí en la parte de abajo, donde podemos encontrar esta información. Entonces aquí otra vez vemos que realmente las diferencias entre las fuentes no es cosa de las que nos tengamos que preocupar. De las diferencias restantes nos dice prácticamente todas permiten una fuerte crítica textual. Esto significa que nuestro Nuevo Testamento, del 98 y tantos por ciento que teníamos, su pureza textual es del 99.5%. Y dice, en todo el texto de 20,000 líneas, dice, solo 40 líneas están en duda, alrededor de 400 palabras, y ninguna afecta a alguna doctrina significativa. Igual, ahí están las referencias, si después las pueden y las quieren revisar, pueden hacerlo, pero ya estamos viendo entonces la evidencia tan contundente de lo que está detrás del Nuevo Testamento. Bruce Metzger
estimó que, hablando de otros textos antiguos, también religiosos, el Mahabharata del hinduismo tiene 90% de precisión. La Ilíada de Homero tiene el 95% de precisión. Y, como habíamos comentado ya, la precisión del Nuevo Testamento, 99.5%, nada más haciendo hincapié, esto es en los originales. Un erudito en griego lo resume de esta palabra. Dice, la pureza del texto es de tal naturaleza sustancial de que nada de lo que creemos que es verdad y nada de lo que se nos manda hacer está de alguna manera en peligro por las variaciones. Esto ya habla de doctrina, estamos hablando de cuestiones doctrinales. La cuestión entre, o sea, la diferencia que pueda haber no llega a figura. Esto se dio en un debate que aquí se pone de King James Version Debate en Grand Rapids Baker en el 79. Eso está en la página 56 de este libro. Ahora, ya realmente este problema de la validez histórica del Nuevo Testamento ya no lo impugnan los estudiosos que no son cristianos, por una razón bien simple. Si rechazan la autenticidad del Nuevo Testamento por razones textuales, tendrían que rechazar toda la obra de la antigüedad, porque si nos fijamos realmente en lo que soporta el Nuevo Testamento, la evidencia que soporta el Nuevo Testamento en forma histórica es bastante contundente. Entonces yo creo que aquí ya estamos viendo que todos estos cuentos de que si Harry Potter es lo mismo y demás, no vienen al caso. Vamos a ver algunos casos también de precisiones históricas. En el caso del Evangelio de Lucas, nos dice, en el caso de Hechos es perdón. Colin Hermer identifica 84 hechos en los últimos 16 capítulos del libro de Hechos que han sido confirmados por la investigación histórica y arqueológica. Son muchos, 84, y vamos a ver los de otros, entonces los voy a pasar más o menos rápido, o bastante rápido, pero esto va a estar en las filminas. Toda esta información está en las filminas. Van a poder ver cada uno de estos 84 y en qué versículos los encuentran. E igual en la parte de abajo está la liga de donde se sacó toda esta información. Pero vamos a verlo así, por ejemplo, a manera de ejemplo. A mí me gusta mucho el número 24. Por ejemplo, el número 24, el altar a un Dios desconocido. ¿Se acuerdan de esa cita donde Pablo hace todo una exposición en base al Dios no conocido? Bueno, eso ya existe, ya lo encontraron, hay evidencia arqueológica. Y como les digo, son muchas, no las vamos a ver una por una, las voy a pasar así más o menos rápido, pero en las filminas ustedes van a tener esta información y van a poderla revisar más despacito, o bien se van directo a la liga y van a poder ver el original donde viene esta información. Si se fijan, aquí están las 84. Digo, voy rápido por cuestión de tiempo. Y viene aquí algo de comentarios adicionales. Dice, con estos hechos en mente, parece razonable concluir que el autor de los hechos, que usualmente se le adjudica a Lucas, fue un testigo ocular de los eventos registrados, o por lo menos tenían acceso a testigos confiables. Ahora, todo esto se encuentra, como dice ahí, en el libro también de Norman Heiser y Frank Turek, el libro de No tengo suficiente fe para ser ateo. Y es lo mismo en el caso de Juan. Es otra liga, son otros detalles, pero también los vamos a pasar rápido por cuestión de tiempo, pero también aquí está toda la información. Y van a tener toda la información en las filminas para que la puedan revisar despacito, verlo, como si se fijan viene, ahora sí que capítulo y versículo para hacer la liga entre el detalle histórico o arqueológico y la cita bíblica donde se está compartiendo. Y en este caso son 50 y tantas. Entonces estamos viendo que también en esa parte es lo que nosotros llamaríamos la evidencia externa. Entonces ya estamos viendo cómo la evidencia externa también soporta todo esto. Entonces tenemos más evidencia. Ahora, ¿quiénes escribieron los evangelios? Esa es otra pregunta interesante que nos podemos hacer ahí. Y pues ya sabemos nosotros que Mateo, Marcos, Lucas, Juan, es a los que les atribuimos eso, pero ¿cómo lo demostramos eso
de otra manera. En el caso de Marcos, por ejemplo, nos tenemos que ir a datos históricos, otras fuentes. En este caso, Eusebio, en su libro SL 39, es Eusebio de Cesarea citando a Papías de Hierápolis, nos dice, y el anciano decía lo siguiente: Marcos, que fue intérprete de Pedro, escribió con exactitud todo lo que recordaba, pero no en orden de lo que el Señor dijo e hizo, porque él no oyó ni siguió personalmente al Señor, sino, como dije, después a Pedro. Y sigue diciendo, este llevaba a cabo sus enseñanzas de acuerdo con las necesidades, pero no como quien va ordenando las palabras del Señor, más de modo que Marcos no se equivocó en absoluto cuando escribía ciertas cosas como las que tenía en su memoria, porque todo su empeño lo puso en no olvidar nada de lo que escuchó y en no escribir nada falso. Entonces aquí estamos viendo fuentes fuera de la Biblia que nos empiezan a confirmar cómo se fue escribiendo el Nuevo Testamento. Mateo, entre los hebreos en su propia lengua, produjo una versión escrita del Evangelio cuando Pedro y Pablo predicaban y fundaban la iglesia en Roma. Después de su partida, Marcos, el discípulo e intérprete de Pedro, nos transmite también él de forma escrita lo que era anunciado por Pedro. Ireneo de Lyon, en su escrito contra las herejías, libro 3, capítulo 1. Ahí podemos encontrar esta información. Justino Mártir nos dice, se dice que él, hablando de Jesús, cambió el nombre de uno de los apóstoles a Pedro, y está escrito en sus memorias que él cambió los nombres de otros dos hermanos, los hijos de Zebedeo, a Boanerges, que significa hijos del trueno. Otra historia que también vemos en la Biblia y que aquí estamos viendo también cómo está soportada. Esta no la alcanzo a ver toda, dice, de los oyentes de Pedro que no estaban satisfechos con solo una escucha o con una enseñanza no escrita del Evangelio divino, que con todo tipo de ruedos le pidieron a Marcos, el cual está en circulación el Evangelio y que acompañaba a Pedro, dejar por escrito un resumen de la enseñanza transmitida oralmente, y no cesaron hasta que prevalecieron sobre el hombre, y así él se convirtió en responsable de la escritura para leer en las iglesias. Esto lo decía Clemente de Alejandría, cita Eusebio, Historia Eclesiástica, aquí viene toda la información. Recuerden que antes las cartas se leían, no era que cada quien tuviera su copia, sino llegaban con la carta y se la leían a toda la congregación. Entonces, él era el responsable de todo esto también. O sea, aquí estamos viendo todo ese tipo de evidencia. Esto lo podemos encontrar aquí en Cross Examine, ya viene más detalle. Igual ahí viene la liga para que podamos ver lo que ya vimos anteriormente y podamos tenerlo también ahí ya con mayor referencia. Caso de Mateo, nos dice, el Papias nos dice, Mateo reunió los oráculos del Señor, entre paréntesis, en el idioma hebreo, y cada uno los interpretó como mejor pudo. Entonces aquí ya estamos viendo cómo Mateo está reuniendo esto. Se ha informado que entre las personas que conocían a Cristo, encontró el Evangelio, según Mateo, que había anticipado su propia llegada, porque Bartolomé, uno de los apóstoles, les había predicado y les había dejado la escritura de Mateo en lengua hebrea, la cual habían conservado hasta entonces. O sea, aquí estamos teniendo evidencia de Panteneo, que está citado por Eusebio de Cesarea, en función de esta información. Aquí la historia eclesiástica, libro 6, capítulo 25, y aquí viene, esta es una referencia aparte, y ahí viene también la liga. Dice acerca de los 4 evangelios, que también son los únicos que no se han discutido en la iglesia de Dios que está bajo el cielo. Por tradición he aprendido que el primero que se escribió fue el Evangelio de Mateo, quien fue algún tiempo recaudador y después apóstol de Jesucristo, y que lo compuso en lengua hebrea y lo publicó para los fieles procedentes del judaísmo. O sea, aquí estamos viendo cómo ya se hablaba de los 4 evangelios aún antes del concilio de Nicea. Vamos a ver lo que es evidencia interna también. El autor cita, en este caso, regularmente la escritura hebrea, hace lo posible para mostrar que Jesús es el Mesías, agrega detalles financieros, lo cual lo ubica como precisamente la chamba que él tenía, y habla del ministerio de Dios a los judíos. Esto lo podemos encontrar también en Cross Examine. Aquí viene quién escribió el Evangelio de Mateo, y ya viene mayor información por si quieren revisarla
ustedes después con más calma también lo puedan hacer. Juan dice, además, Irineo de Lyon nos dice, además enseñan que Juan, el discípulo del Señor, indicó al primer Ogdoad expresándose en estas palabras. Juan, el discípulo del Señor, deseando exponer el origen de todas las cosas para explicar cómo el Padre produjo el todo, establece un cierto principio, es decir, que fue engendrado primero por Dios, a cuyo ser ha llamado tanto el Hijo unigénito como a Dios, en quien el Padre, después de una manera seminal, dio a luz a todas las cosas. Pues aquí ya estamos viendo evidencia de Irineo del Lyon acerca de este evangelio. Pero Juan, el último de todos, al ver que lo que era corpóreo se exponía en los evangelios, en la súplica de sus amigos íntimos e inspirado en el Espíritu, compuso un evangelio espiritual. Clemente de Alejandría, citado por Eusebio de Cesarea. Entonces, estamos viendo nuevamente toda la evidencia externa. ¿Quién escribió el evangelio de Juan? Aquí lo tenemos, cross-examine. Igual, posteriormente pueden verlo ya un poquito más despacio. Y Lucas también, para tocar el último de los evangelios, o bueno, de los autores, Lucas, también el compañero de Pablo, registró en un libro el evangelio predicado por él, Irineo de Lyon. Entonces aquí estamos viendo de que hay evidencia de que el libro de Lucas fue escrito. Marción, mutilando eso, según Lucas, es demostrado ser un blasfemo del único Dios existente de aquellos que todavía retienen. Otra vez, Irineo de Lyon dando testimonio de esto, y esto lo vamos a ver en cross-examine. Hay bastante evidencia, como les dije, este tiempo vamos a tener mucha evidencia, pero la van a tener por ahí para que después la puedan revisar despacito, la puedan confirmar, que no les esté echando yo por ahí mentiras. Vamos a ver un ejemplo de cómo se databan los evangelios. Vamos a ver, por ejemplo, cómo se databa el libro de los Hechos. Una clave es cuándo se dataron los evangelios. Una clave es cuándo se escribió el libro de los Hechos. Y otra cosa que se tiene en mente para hacer esta datación son los intereses de Lucas. Lucas tenía básicamente dos intereses. Uno es mostrar cuáles profecías se habían cumplido y segundo, describir eventos trágicos de la iglesia primitiva que resultaban ser relevantes. Cuando vemos libros de Lucas y el libro de los Hechos, técnicamente podemos ver que esto es más o menos lo que él buscaba hacer. Entonces, en base a esto, vamos a trazar una línea de tiempo donde vamos a poner en el año 70 después de Cristo la destrucción del templo. Vamos a tomar eso porque es un dato histórico. Entonces, tomando eso como base, vemos que esto no está descrito por Lucas. De haber sucedido antes del libro de los Hechos, Lucas lo hubiera comentado. ¿Por qué? Porque Lucas es dado a describir eventos trágicos de la iglesia que resultan relevantes. Entonces, la destrucción del templo hubiera sido uno de esos hechos. Luego tenemos las muertes del apóstol Pablo y del apóstol Pedro entre los años 64 y 65 y tampoco están descritas por Lucas. Entonces eso ya nos está dando una idea de hacia dónde puede estar datado el libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces tenemos que más o menos, de acuerdo a esta información, el libro de los Hechos está en el 62, el libro de Lucas en el 60, y también vemos que el Evangelio de Lucas toma como referencia el Evangelio de Marcos. Esto lo dicen los eruditos. No lo vamos a encontrar en la Biblia, pero son la gente erudita que estudia esto, usa la parte de que Lucas toma referencias del Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, entonces, se debió haber escrito más o menos en esas fechas. Entonces, esto es más o menos para tenernos una idea muy general de cómo se puede datar cuándo están escritos los evangelios. Y es con datos históricos, si se fijan, más o menos haciendo un análisis de lo que se tiene, pudieran llegar a una conclusión. Ahora, la consistencia externa, que también tenemos que ver, dice, a finales del siglo XIX, se volvió una moda utilizar evidencia arqueológica para supuestamente desaprobar los relatos históricos de la Biblia, que pues ahora sí que el tiro le salió por la culata. Muchos eruditos cristianos llegaron a preguntarse si los relatos históricos de la Biblia alguna vez podrían ser demostrados. Entonces, aquí empezó el problema, vamos a decirlo así,
Sin embargo, durante los últimos 100 años, la veracidad y confiabilidad de la Biblia han sido reivindicadas una y otra vez a medida que se han presentado más pruebas. Es decir, la evidencia histórica, la evidencia arqueológica nos puede ayudar a determinar la veracidad de toda la Biblia y especialmente ahorita de lo que estamos hablando del Nuevo Testamento. Testimonio vergonzoso. Testimonio vergonzoso es un testimonio donde demuestra, o bueno, los autores generalmente en la antigüedad lo que hacían era buscar cómo exaltar las cosas buenas, cómo exaltar lo bueno, el poder. No se iban a detener a detallar cosas que les pudieran dar vergüenza. Pues como nos dice aquí, este tipo de testimonio demuestra que la intención del autor es registrar las cosas tal y como sucedieron, más allá de que dicha descripción deje a los héroes mal parados. Entonces, lo que viene a ser el testimonio vergonzoso, tenemos algunos ejemplos. Pedro niega a Jesús. Pedro es uno de los héroes aquí, sin embargo, ese es un testimonio vergonzoso y lo encontramos Marcos 14:66, Juan 18 del 15 al 25. Jesús tiene miedo. Es decir, estamos hablando de Jesús y aquí la Biblia registra que Jesús tuvo miedo y ahí están las citas también. Incredulidad de los apóstoles. Los apóstoles no creían lo que les decía Jesús y está registrado también como testimonio vergonzoso. Jesús llama a Pedro Satanás y yo creo que todos más o menos conocemos esta cita, Marcos 8:33. Testimonio de mujeres. Recordemos que en esas épocas las mujeres no eran muy consideradas en esa cultura. Entonces, hay lugares en la Biblia donde el testimonio de las mujeres es algo crítico, es algo vital, es fundamental. Y ahí está, para los autores de esa época, eso era un testimonio vergonzoso. Los discípulos no entienden las enseñanzas de Jesús. Y ahí vemos algunas de las citas. Entonces aquí estamos viendo cómo también a la hora que expresan hasta los testimonios vergonzosos, están reflejando que están registrando absolutamente todo. No nada más lo bueno que pudiera buscar ensalzar a los héroes, como les llama aquí, a las personas de la Biblia. Ok, entonces, ¿qué podemos concluir con esto que hemos visto? A lo mejor un poquito rápido por efectos del tiempo, pero si llegamos, podemos ver esta siguiente conclusión. Utilizando el mismo criterio con el que juzgamos otras obras históricas, la Biblia no solo es fiable, sino que es más confiable que cualquier otro escrito similar. Los escritos del Nuevo Testamento fueron redactados al cabo de unas pocas décadas de los acontecimientos que describen, demasiado pronto para que la leyenda o el mito sobrepasaran la historia real. No solo tenemos razones objetivas para afirmar que la Biblia es confiable, sino que además no podemos decir que no es confiable sin sacar casi todo el resto de lo que conocemos de la historia antigua. En resumen, los documentos del Nuevo Testamento son confiables y creíbles históricamente. Déjenme detener aquí la presentación y vamos ahora sí a los comentarios. Ok, déjenme verlas. El drive, ¿hasta cuándo después de terminar el taller vamos a poder entrar? Las filminas, no sé, el drive, esa información yo creo que la tendrían que dar los amigos de Intelectuales Teístas, pero me imagino que ahí se van a quedar. Pueden guardar una copia, ahí está el drive, pero estoy viendo no es particular. Se nos pasa el material en donde encuentro las lecturas, por favor, y muchas gracias. Ok. Bueno, ya vi muy rápido, estoy viendo los comentarios. Bueno, dudas, comentarios, ¿qué les pareció? Mucha información. Yo sé que es mucha información, de hecho, pero yo creo que es información bastante relevante, bastante buena, y que tenemos que ir conociendo. No les digo que nos la tenemos que saber de memoria, yo no me la sé de memoria, de hecho, yo tengo que repasar cada vez que la doy, que la platico, pero busquemos este tipo de información. Un libro muy recomendable que yo tengo desde hace mucho es el de Veredicto que exige un veredicto, perdón, Evidencia que exige un veredicto de Josh McDowell, ese es muy bueno. Giovanni.
Sí, buenas noches, profesor. Buenas noches. Tengo preguntas rapidísimo. La primera es, nos dijo que había copias del Nuevo Testamento 5.800 en griego, 10.000 en el latín, y me faltó otra apuntar que no recuerdo cuál era. ¿Me lo puedes repetir, porfa? Sí, mira, déjame recordar aquí mi acordeón. De todas maneras, esta información viene en las lecturas, ¿eh? Esta información yo la saqué de las lecturas, nada más que sí me hice mi acordeón. Sí. 5.800 en griego, diez Ajá. mil en latín y 9.300 en otros idiomas. Ok. Otros idiomas. Pero checa las lecturas y en las lecturas viene esta información ya un poquito más detallada. Ok, y la otra es, mencionó algo de los papiros, ¿no? ¿El papiro vendría siendo la prueba externa? No necesariamente. Cuando hablamos ahorita nosotros de los papiros, es como identifican ellos o los historiadores identifican los documentos. Los ponen como papiro número, o sea, papiro 47, por Ajá. decir algo. Es para que ellos lo identifiquen, porque para ellos, vamos a decirlo, para ellos es un documento histórico y tienen una manera de designarlos. Como están escritos en papiro o en ese tipo de cuestiones, le ponen, sabes que este es el papiro número tal y ya lo clasifican y ya los expertos en eso ya hacen su clasificación. Ya, ok, vale, gracias, profesor. No, de qué al contrario. Andrea, Profesor, solamente para aclarar, en pruebas externas, los escritos aparte de la Biblia entran en ese tipo de pruebas, ¿verdad? es correcto. Todo lo que es externo es lo que es aparte de la Biblia. Por ejemplo, los que veíamos al final, todo lo que estaba registrado por otros historiadores, por este Irineo de Lyon, bueno, en fin, todos los historiadores que relatan de una u otra manera algo que sucedió y que lo comprueban o ayudan a comprobar que eso sí sucedió. Entonces, no nada más lo encontramos en la Biblia, sino lo encontramos en otros medios y también lo que vienen a ser los hallazgos arqueológicos. Ahorita que veíamos toda la evidencia o los puntos que apoyaban algunos libros de la Biblia, el de Hechos, el de Juan, me parece, que eran 84, muchos de esos son datos históricos o datos antropológicos que dicen, en tal lugar se descubrió que esto que decía el autor sí existía. El caso que les comentaba, el número 24 del libro de los Hechos, que decía, descubrieron por ahí el lugar donde estaba el monumento al Dios no conocido. Entonces eso es una confirmación de que lo que están poniendo ahí, de alguna manera, es acertado. Gracias, profesor. Lo que pasa es que una vez me preguntaron, o sea, cuando yo cité a Juan o a Lucas, me dijeron, ya, pero ¿quién fue Juan o quién fue Lucas? Y ahí me quedé como que, oh. Sí, o sea, de hecho, en uno de los que, si mal no recuerdo, uno de los que vimos, habría que repasar el material, el que habla de Lucas, decía Lucas el que acompañó a Pablo y todo eso. Ahora, igual, volvemos al punto, todo esto está documentado. Entonces, lo que sucede es que muchas veces nos dicen, no, dame una prueba que no sea la Biblia, porque la Biblia no la puedo usar de prueba. O sea, ¿por qué no? La Biblia, hablando históricamente, vamos a quitarle ahorita cualquier cuestión doctrinal. La Biblia como documento histórico tiene todas las de ganar contra otros documentos históricos. Entonces, viendo la parte de la historia, ¿por qué no tendría que ser lo que dice la Biblia? Sucedió históricamente si ha pasado las 3 pruebas que le piden a cualquier otro documento. Esa sería la cuestión. Sale. Gracias, Edwin, profesor. Sí, profesor, estaba viendo el Drive, pero no aparecen las diapositivas. no las Solo aparece diapositivas. una lectura, solo aparece. Es correcto porque las diapositivas yo hago trampa, no se las paso antes porque luego no se conectan. Mejor se las paso terminando la sesión, en un ratito más subo las diapositivas, porque si no, imagínate, me quitan la chamba, Ok, muchas gracias, profe. pero en un ratito más están, terminando esto tengo otro evento, pero antes de que termine el día, bueno, el día aquí en México, porque sé que en Argentina están un poquito más adelantados, yo subo ya las filminas directamente al Drive, pero efectivamente subo las filminas y subo las lecturas de la siguiente sesión. Muchas Ah, gracias. a tus órdenes, Fernando. Buenas noches, profesor. Buenas noches a Buenas noches. todos. Señor le bendiga. Bueno, yo lo que quiero es aportar algo. La verdad es que me ha fascinado este tema y quería pues solamente aportar dos cosas. La primera de ellas es el hecho de que hay una Biblia muy buena
que a mí personalmente me ha servido mucho, que es, la voy a presentar, la Biblia arqueológica, que tiene información muy interesante y artículos muy interesantes. Y solo le aclaro que tiene el texto que tiene de la NBI, ¿verdad? Y es muy buena la Biblia, la recomiendo para quien la quiera comprar. Y el otro libro que a mí me encantó mucho y me encanta leerlo es la de Josh McDowell. Este libro tal vez algunos lo tienen, se llama Inspirada por Dios. Es muy bonito el libro y también ahí está explicado de forma más sencilla, claro, lo que usted nos acaba de dar en este momento, pero para quien quiera adquirirlos, pues están a la venta en la mayoría de las librerías. Es lo que quería aportar nada más y gracias por todo lo que tú cada día nos va enseñando. No, pues es un gusto, ¿no? Y sí, de hecho, el material que podamos conseguir, una cosa como les decía importante, obviamente lo que viene a ser la veracidad histórica y todo eso, y que hablamos de los textos, es de los textos originales. Si hay diferentes traducciones, tenemos que tener nada más cuidado con eso, pero ya hay algunas traducciones bien identificadas. Y esas Biblias de estudio están muy bien, pero siempre y cuando no le demos más peso a lo que no es bíblico, que podamos mantener el orden. Yo tengo varias, no tengo la arqueológica, perdón, pero sí tengo varias Biblias de estudio. Son muy útiles definitivamente cuando uno está revisando algún tema en particular. Gracias. Alex. Sí, gracias, profesor. Una pregunta en relación a los textos que componen el Antiguo Testamento. Claro, entiendo que el proceso de investigación bibliográfica y todas las evidencias internas y externas son aplicables, pero no tengo claro o desconozco sobre el proceso de análisis de lo que son, por ejemplo, los libros del Pentateuco para atribuir a que efectivamente fueron escritos por Moisés y obviamente el resto de libros proféticos, que esos parece que están un poco más claro, pero en relación a los libros del Pentateuco, ¿qué información un poco más exhaustiva existe para atribuir que efectivamente fue eso y con qué tiempo se escribió en relación a los hechos, digamos, ya históricos, en relación, por ejemplo, al Éxodo, la conquista de Canaán y todo esto? Ok. No sé si la pregunta está un poco clara. Sí, bueno, al menos entendí yo algo. No tengo información así muy precisa en este momento. Lo que yo sé es que en el caso del Antiguo Testamento entra mucho lo que es la tradición judía. Ellos de alguna manera ya los validan, pero sí hay también contexto histórico. No estoy preparado ahorita para eso. Sería cuestión a lo mejor de hacer algo al respecto. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo que en el libro de George McDowell, de evidencia que existe un veredicto, de que exige un veredicto, tienen algo de esa información. Pero mucho de lo que viene a ser el canon del Antiguo Testamento viene ya muy relacionado con la historia judía. Pues sí, ahí habría que ver, meterse en otro rollo más o menos similar al que hicimos ahorita. Ok. Gracias, profesor. Sale. Capaz. Ok. Bueno, no sé, ¿algún otro comentario? Jonathan. Buenas noches, profe. Dios les bendiga a todos. Un saludo. Buenas Era por noches. una consulta, por el hecho, vio que lo que había pasado anteriormente, semanas anteriores, con el tema de Santiago Alarcón. Recuerdo que él supo sacar un argumento a causa del Nuevo Testamento cuando él tuvo una charla con el doctor Enoel Hernández, que decía que no había manera de verificar la certeza de lo que es el Nuevo Testamento, no como en el Antiguo Testamento. No sé si la supo ver. No la vi, o sea, no recuerdo, o sea, no recuerdo haber visto esto. Sin embargo, ahora sí que ahí pondríamos la carga de la prueba en el que está firmando esto. Por ejemplo, si yo tengo la carga de la prueba, yo acabo de presentar
la evidencia histórica con las referencias en que el Nuevo Testamento es históricamente es confiable. Insisto, es históricamente, estamos hablando ahorita, no nos vamos a meter en doctrina, pero el hecho de que el Nuevo Testamento sea considerado un documento históricamente respaldado, habla bastante. Ya de ahí podemos partir a la parte doctrinal. No sé quién haya dicho que no. Ahora, Santiago Alarcón, digo, sabemos todos ya lo que pasó. No podemos tampoco hacer la famosa falacia ad hominem y descartar todo lo que él haya dicho por la decisión que tomó. Santiago Alarcón tiene buen material, pero hasta donde yo sé, Santiago Alarcón sería de la posición de defender la veracidad y la historicidad del Nuevo Testamento, más que atacarla. No sé. Entonces, no sé exactamente cuál sea la fuente. Sería cosa de revisarla y ver específicamente qué dicen y compararlo contra fuentes históricas que hay bastantes. Como ya vimos, hay bastante fuente histórica. Sí, él hablaba en lo explosivo del tema de la veracidad y la canonicidad de lo que es el Nuevo Testamento, que no había pruebas fehacientes de que que habían sido libros canónicos. No nombró a todo el Nuevo Testamento, sino citó algunos libros, creo que el de Juan, y bueno, y después algunos pasajes apócrifos. Bueno, hay libros Y apócrifos y esos tienen su razón de ser apócrifos y no fue a través del Concilio de Nicea. Aquí los mencionamos muy brevemente, pero si cuando le hacen los exámenes que les hacen a los otros evangelios, los apócrifos no los pasan. Entonces es por eso que son apócrifos que no están considerados dentro del canon bíblico. Y también eso ya, o sea, habría que hacer una sesión especial para eso, porque sí hay demostración para el por qué esos libros no están incluidos. Y sí, mucha gente de repente dice, lo que pasa es que hay otros evangelios y siempre se van, no sé por qué, al Concilio de Nicea y dicen que ahí alguien escogió al azar los libros y no es así. O sea, realmente hay todo un proceso. Y dentro de ese proceso, en el que entraron también los 4 evangelios que nosotros conocemos, no lo pasaron, así de sencillo. O sea, fue un proceso el cual no pasaron y por lo mismo no están considerados como libros canónicos. perfecto, muchas gracias, profe. Sale. El maestro Chris Dupont está facilitando información al respecto. Sí, el maestro Chris Dupont tiene muy buena información también al respecto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, comentario? Profesor, tengo entendido que Apocalipsis fue el libro más tocado en cierto tiempo de la historia porque no querían entrarlo dentro del canon, por todo lo que había resultado. Desconozco, ahí sí, te soy honesto, desconozco ese nivel de detalle. Habría que revisarlo. Pero lo revisamos con gusto, déjame lo anoto aquí. Me lo llevo de tarea porque sí me llama la atención. Ok. Sí, lo checamos y lo revisamos eso. Ok, ¿algún otro comentario? Si no hay más comentarios, pues les agradezco muchísimo por su atención. En un ratito más están arriba las filminas y la lectura para la próxima sesión, que vamos a estar hablando de los milagros. Esa sesión también se pone buena porque tiene algo de polémica también. Y pues agradecerles nuevamente. Nada más déjenme orar para terminar esta parte y pasarles la batuta a intelectuales teístas. Vamos a orar. Señores y Padre, te damos gracias nuevamente en esta tarde, en esta noche, por todo lo que nos das, por esta oportunidad, Señor, de poder compartir lo que tenemos, el conocimiento, compartir el amor a tu palabra, Señor. Te pido por mis hermanos que permitas que todo lo aquí expuesto haya sido de bendición y que podamos aplicarlo para edificar, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos, danos una noche de descanso a quienes vamos a descansar ya, quienes tienen todavía su jornada de trabajo. Sé con ellos, Señor.
Te pedimos que sigas siendo con estos espacios, Señor, con estos ministerios para poder siempre alcanzar y fortalecer a tu cuerpo, Señor. Porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.